Buenos días, bienvenidos a este primer programa del 2016. Hoy es lunes 11 de enero. Encantadas de verlas otra vez y que ustedes me escuchen, a todos aquellos que a partir de esta hora, con nuevo horario en este año, a partir de las 12:15, tienen la primera hora de La Voz del Faro, hasta la 1, bien saben, y luego seguirá la programación local hasta las 2:30 con el informativo de COPE Ceuta. Pues nada, empezando este nuevo año, empezando horas diferentes de sintonizarnos en el 898 de su FM, COPE Ceuta como siempre, en Faro TV, que es desde hace ya unos meses nuestra guía a nivel de internet, y obviamente si también quieren, como saben, y os lo recuerdo, www.elfarodigital.es. En todos estos dispositivos y de todas estas formas pueden escucharnos y también pueden hablar a partir de hoy con Luis Aznar, uno de los fundadores de La Voz del Faro. Buenos días, Luis. La televisión no la habías visto todavía, ¿no? No, la televisión sí la había visto, no la había catado. No la habías catado, ¿no? Tu primera catadura. Pero sí, bueno, sí he hecho televisión en otras ocasiones, en otras etapas, pero bueno, en el Faro Televisión, el primer día que voy a hacer el primer programa, en La Voz del Faro no. Porque ya estábamos hablando antes, yo no sé si el año que empezó en septiembre, vamos a decir el año radiofónico que empieza en septiembre, si es la quinta o sexta temporada, ahí ya me he perdido, pero sí, yo recuerdo desde la primera Voz del Faro que iniciamos, que éramos... Patricia Arpiñí. Con Patricia Arpiñí en el control. Exacto, y luego estaba Rafael Montero, estaba Carmen Echarri, estaba... Rocío. Rocío se incorpora con posterioridad. Estaba también Juan Mi Almuña, estaba Silvia Ibanco y estaba yo, éramos 5. Luego han ido variando y han ido cambiándose mucho las cosas en estos 5 o 6 años. Eso es lo bueno que tenemos aquí, que ofrecemos pluralidad y vamos cambiando, viendo y entreteniendo a los que nos escuchan, entrando y saliendo y entreteniendo a quienes nos escuchan y quienes ahora nos ven pues desde el mes de septiembre del año pasado, que son muchos seguidores que además lo pueden ver en directo, pero más que en directo lo tienen, como digo yo siempre, cuantas veces quieren y cuando quieran, porque a través de internet saben que esto lo pueden hacer. Pues bueno, ¿has pasado bien las vacaciones de Navidad? Han pasado, ¿no? La he pasado trabajando. Pero vamos, bien, han pasado, sí, dentro de ¿no? lo que cabe han pasado bien. Bueno, pues si te parece, vamos a empezar este mano a mano tú y yo, primer programa, y aparte de la información que hemos dado estos días del Tarajal que ha estado cerrado por las fiestas navideñas y que a partir del lunes de hoy se vuelve a abrir, ya veremos qué pase y ya, en todo caso mañana hablaremos de ello. También, desgraciadamente, hemos tenido un fin de año bastante y unas navidades con problemática de inmigrantes, pero si te parece vamos a centrarnos en cosas que traemos en estos 3 días, cosas más recientes. Hablamos de terrenos que Defensa tiene en Ceuta y que por lo visto quieren cederlos para otras ocupaciones. Y hablamos de otra cuestión. Yo siempre en el tema de Defensa siempre he sido muy escéptico, porque quedan muy bonitos los discursos de la ayuda, la colaboración, la voluntad que puede tener el Ministerio de Defensa con esta ciudad, pero se queda en eso, en voluntad, en acuerdo bajo pago y poco más, ¿no? Porque resulta, claro, y esto todavía está pendiente de la firma de un protocolo que tenía la ciudad, pero vamos, eso será cuestión de otros días. Pero ahora lo que nos preocupa es que una de las mayores inversiones que vamos a tener en esta ciudad durante muchos años, junto con lo del hospital universitario, que ya pasó y que superó los 100 millones de euros, vamos a tener ahora la del cable eléctrico submarino, ¿no? La del cable eléctrico submarino, que después de muchos años de negociación entre la ciudad autónoma y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, por fin el Consejo de Ministros aprobó hace varios meses el acuerdo de las inversiones que iba a realizar en todo el territorio nacional desde el punto de vista eléctrico, y entre ellas se encontraba el cable eléctrico submarino entre Ceuta y la península, que será a partir de Tarifa, ¿no? Entonces, esto tenía un componente que ahora mismo, por parte de Red Eléctrica Española, que estuvieron aquí visitando la autoridad hace ya varios meses, los responsables de Red Eléctrica Española en Andalucía,
El presupuesto me parece que ronda los 120 millones de euros aproximadamente. La idea es que se termine en el año 2019, pero una de las cuestiones primordiales que tenían que solucionar en Ceuta era encontrar un lugar para la subestación. Yeah. Esto es como muchas veces, digo, para que la gente se pueda hacer idea, cuando muchos ceutíes van a Tánger por la carretera de la costa, sí. Al llegar a, no sé si es Sierra de Punta Leona, me parece que se llama, se ve allá abajo, se ve un edificio de una sola planta, metido casi abajo del monte, cerca de la playa, y ahí es donde llega el cable eléctrico que viene de Tarifa a Marruecos, entra por ahí por Sierra Leona. Necesitan un espacio, yo no creo que tampoco sean muchos miles de metros cuadrados. Estuvieron mirando hace ya varios meses zonas del puerto, de la ampliación del puerto, pero sabemos que la zona de ampliación del puerto está prácticamente casi todo ya copado, cuando vayan a empezar a hacerlo, ¿no? Estuvieron viendo terrenos de la ciudad y lo último que han estado mirando, que es donde hay más posibilidades, son por un lado el cuartel, el antiguo cuartel de la Compañía de Mar, sí, que es lo que que como vemos en la propia foto que hemos publicado, está pared con pared casi con la central eléctrica de Endesa, con lo cual, ideal, ¿no? Hombre, sería ideal, y yo creo que incluso les sobraría espacio, porque tampoco necesitan un espacio abismal, y este es un gran acuartelamiento dentro no de lo más grande de Ceuta, pero sí un acuartelamiento más o menos de tamaño medio. Y la otra zona que habían barajado era el campo de fútbol, que está por debajo justo de Caballería, que justo cuando uno va por Benítez y empieza a subir la cuesta, que deja a la derecha Atlas y Cepsa y a la izquierda un campo de fútbol. Un campo de fútbol que necesita un trabajo importante porque, si recordamos, eso es un terreno que cortaron para hacer ahí el campo de fútbol, y tiene un talud con el regimiento de caballería, Montesa número 3, y eso cada vez que hay lluvia se viene abajo el talud, con lo cual primero tendría que construir un muro y sería un espacio suficiente. Ahora, ¿qué sucederá? Pues como ya ahí no interviene la ciudad autónoma ni interviene ningún organismo de Ceuta, será Red Eléctrica la que se lo pedirá al Ministerio de Defensa. No sé si a través de cesión, si será a través de pago, porque Defensa al final no regala nada. No, por eso te decía yo antes lo de que al final lo de la voluntad se deja mucho que desear, ¿no? Sí. Porque fíjate tú, aquí cuando hablamos siempre de defensa, pues mira, hemos hablado entonces también del Brul, que la ciudad quiere construir al final ahí y potenciar una cooperativa en la zona del Brul de 150 viviendas. Bueno, pues eso le costó a la ciudad 10 millones de euros hace 5 o 6 años, ¿no? Ahora están pendientes también del tema del acuerdo con el Ministerio de Defensa para que la ciudad se lleve gratuitamente el acuartelamiento donde está el acuartelamiento de la Corporación Logística, al lado del Medinaceli, pero a su vez, gratuitamente entre comillas, y a su vez la ciudad recalifica el acuartelamiento del regimiento de artillería, que es un espacio bastante grande, donde la ciudad, por esa recalificación y porque le corresponde, como cualquier otro ayuntamiento, no sé si tendría un 15 o un 20% de ese terreno. Pero al final Defensa lo que haría sería vender el terreno. Con lo cual, por eso te digo que la cesión, pues aquí no nos olvidemos todo de lo que pasa. O sea, que aquí yo me imagino que cuando Defensa cogió esos terrenos, no sé si serían ya de Defensa en su día, pero bueno, que son terrenos que hoy día, al fin y al cabo, al final le cuesta dinero siempre al erario municipal. Si no es por falta porque lo tenga que pagar, como pasó con el Brul, al final te pasa por el tema de que pierdes un ingreso, ¿no? Pero bueno, lo que hablábamos de esto, estos son las dos posibilidades que hay. Ya me imagino que será Red Eléctrica la que entrará en contacto con el Ministerio de Defensa para ver si uno de estos dos terrenos le viene bien para la subestación, y la idea es que el proyecto, había un compromiso cuando vinieron a ver las autoridades, como decíamos antes, los responsables de Red Eléctrica Española en Andalucía, de que en el primer trimestre del año se quería de alguna manera hacer la presentación oficial del proyecto en nuestra ciudad. Lo cierto es que parece ser que se han dado de plazo hasta el 15 de febrero. Ya no sé si es para terminar el proyecto o para hacer la presentación, pero lo cierto es que en este primer trimestre sigue adelante la idea de construir o de hacer en Ceuta el tema de la presentación oficial de esta inversión. Y como explicaron en su día, lo que menos se tarda es en hacer la obra. O sea, esto son por lo visto un año o unos meses, entre 10 meses y un año lo que es el tendido
a través del estrecho. Lo peor de todo esto son el tema de toda la burocracia que lleva, de que una vez que el proyecto esté, tiene que hacerse el estudio de impacto medioambiental, eso tiene que estar publicado durante un tiempo, se podrán hacer alegaciones, tendrán que contestarse. Ese periodo, ellos cuando hablaron en su día decían acabar en 2019, ¿no? Yo te digo 2020 como y decían que lo que es el proyecto, lo que es todo el trámite burocrático de que puede empezar la obra son 2 años. Ya. Con lo cual decían 2 años más uno de... Y tú todavía el proyecto no está, esperamos, calculemos que para el 2020 sí debe de estar este proyecto ya finiquitado. Y esto tenía un añadido, y era que se iba también a llevar un cable de fibra óptica, aprovechando ya el tema, y entonces pues que también serviría para que la ciudad tuviera esa conexión de nuevas tecnologías con la península, ¿no? Con lo cual tendríamos dentro de unos años pues 4. Tenemos los 2 que Telefónica tiene puestos en marcha en Ceuta, este que quiere hacer Red Eléctrica Española, que iría con el cable eléctrico, y luego el que la ciudad, a través de los fondos FEDER, tiene previsto una inversión, no sé si son de entre 2.800.000 euros y 3 millones de euros, para la realización de otro cable que sí daría salida a los centros. Se quería enfocar mucho hacia las administraciones públicas de alguna manera, ¿no? Ya. Pues Luis, como siempre, las cosas donde intervienen Estado, defensa y cuestiones privadas, siempre parece ser que se hacen un clic-clac, pero luego pasan años y años y años, y esperemos que para el 2020 esté listo, ¿no? Bueno, esperemos. Si te parece, vámonos a otro asunto, y quería que me comentaras, en el ayuntamiento ha habido malestar de los funcionarios, porque por lo visto se había prometido que le iban a devolver la paga extraordinaria, después dijeron que no, que ahora sí. Bueno, ¿en qué queda ahora esta...? Bueno, me parece que ya, de alguna manera, me parece que los funcionarios y el personal laboral de la ciudad tenían ya, me parece, recuperado de la paga aquella extraordinaria de Navidad del 2012, tenían recuperado alrededor de un 50%, le quedaba otro 50%, que se decía que iba a ir a primeros de año. ¿Qué sucede? Pues yo me imagino que habrá habido o un malentendido o algo por el estilo, porque claro, aquí por un lado estaba en la ciudad, que el otro día dijo el consejero Achuel, que la ciudad había dicho en el mes de enero, que no había dicho fechas de cara a... que no había dado fecha y que iba a ir con la nómina del mes de enero, o sea, lo que se puede cobrar en la ciudad sobre el 27, el 28 o el 29 de enero, cobrará la nómina de enero, y ahí en otra nómina aparte iría ese 50% aproximadamente que queda de la paga extraordinaria del 2012, y según los sindicatos dijeron que iba a ir con la paga de enero, con lo cual se tenía que haber, o iba a ir a primeros de enero, tendría que haber ido una paga aparte sí sola, porque la nómina de diciembre en la ciudad se cobró con la extraordinaria el 17 me parece que era de diciembre, o sea, con lo cual tenía que haber ido aparte. Esa es la polémica que hay. Por otro lado, en estos días también se ha podido leer de que ha habido un sindicato que ha llegado a presentar el acta de una reunión de la mesa de negociación, donde de alguna manera venían a decir que hasta que el acuerdo era haberse pagado en enero. Yo no sé ya de todas maneras, o sea, vamos a ver, indudablemente, yo creo que lo importante ya, puede haber un malentendido de días arriba, días abajo. Lo cierto es que la ciudad ha dicho que no es ningún problema de liquidez y que se va a cobrar, o sea, ya la fecha que estamos hoy a día 11, no se ha cobrado todavía, pero lo más tardar se va a cobrar el 28 o el 29 de este mes, ¿no? Lo importante, yo lo que creo que es lo verdaderamente importante, sí que va a haber un retraso de 20 días sobre lo que los sindicatos habían entendido, y que lo que ellos demuestran a través de alguna manera, de un acta de la mesa de negociación, pero lo cierto es que yo creo que lo importante es que al final los sindicatos, o sea, el personal laboral de la ciudad autónoma y el personal funcionario, pues va a poder recuperar esa paga extraordinaria del año 2012, que por motivo de la crisis económica el Gobierno de la Nación decidió congelar y no pagar, o sea, no quitar, o sea, no fue quitarla, sino congelarla en el tiempo, ese cobro. Y entonces, bueno, pues ya hubo un momento que se recuperó un 25% cuando empezó a recuperarse un poco la crisis económica, otro 25% me parece que lo cobraron en el mes de noviembre, si no recuerdo mal, y ahora quedaba el 50%. Lo importante es que lo cobren, que lo mismo a lo mejor por este malentendido lo cobran antes del 29
o no lo sé. El otro día decía Jacobo Achuel que todo venía a ser por un tema de procedimiento. O sea, me explico, estamos hablando de hacer nómina a la mejor, pues estamos hablando por lo mejor de 2.000 personas, y entonces se prefería hacer junto con la del mes por un tema de procedimiento. Yo ahí desconozco cómo se hacen esas cuestiones, pero yo lo que me imagino que ya lo van a cobrar, me imagino, pues será para el 29 de este mes, junto con la nómina del mes de enero, ¿no? Oye, Luis, tú que eres un poco la memoria histórica del Faro, de la radio, etcétera, etcétera, porque llevas ya, ¿cuántos años? Unos cuantos, ¿no? En 37. 37, ¡fua! Quiero que me hables, ¿cuántas veces se ha hablado desde que se cerró la frontera de Benzú? ¿Cuántas veces se ha hablado de reabrirlo? Y puntualmente sale una, entre comillas, polémica de que hay que abrirlo, de que no hay que abrirlo, y se duerme el asunto. Ahora Caballas, sí, el sábado dijimos que vuelve, se entrevistó y vuelve a pedirlo. Para hablar del tema del Tarajal, y volvió a reiterar de abrirlo. El tema de Benzú. El tema de Benzú estuvo abierto hasta hace 10 años, 8 años. Quizás si estuviera aquí Carmen Echarri nos podría decir exactamente la fecha exacta. Pero en esa época se produjo, que yo recuerde, se produjeron un grave incidente en la frontera de Benzú. Y fue por eso que se la clausuraron. Claro, ahí, igual que hemos estado todos estos días, tú verás que todos estos días que hemos estado en el Faro hablando de todas estas cuestiones relacionadas con el Tarajal, los inmigrantes, los saltos a la valla, las carreras de los inmigrantes para pasar, la avalancha para pasar por la misma frontera. Hubo una época que todas esas noticias se trasladaban a Benzú, y allí, pero eso era peor, porque allí era todos los días eran apedreamientos a los guardias civiles que estaban en la frontera de Benzú. Entonces eran apedreamientos, y las propias asociaciones de la Guardia Civil, entonces la Asociación Unificada de la Guardia Civil, que es la que tenía mayoría en Ceuta, pidió el cierre. Yo no sé si fue, yo no recuerdo si el cierre de Benzú fue con Luis Vicente Moro en la delegación del gobierno, fue posteriormente con alguno de los dos primeros delegados del gobierno que vinieron después de la victoria de Rodríguez Zapatero, no sé si fue con Jerónimo Nieto o con Genaro García Reciado, pero en esa época, en esos 4 años aproximadamente, es cuando se produce la decisión de cerrar Benzú, porque indudablemente producían verdaderos problemas. O sea, tú imagínate esos follones que hay con el Biuz, trasladado a Benzú, con aquel cuello de botella que tiene el paso de Benzú, sin tener las condiciones adecuadas, si se producen problemas, fíjate tú, con ese despliegue que tienen de la UIP, muchas veces en el Biuz, en el Biuz estoy hablando, y ahora en el Tarajal, fíjate tú, que tuvieron que montar ya un día, tuvieron que montar ya el dispositivo de la Guardia Civil con el apoyo del Cuerpo Nacional de Policía, porque ya después de 2 meses, porque a la carrera que entraban muchas veces 1.000 personas, los guardias que estaban lo que tenían que hacer era quitarse, porque o se quitaban o los arrollaban. Entonces, claro, Benzú al final se tuvo que decidir cerrar. Yo recuerdo el anterior delegado del gobierno, nuestro recordado Francisco Antonio González, cuando ya Caballa dijo en su momento que quería la reapertura de Benzú, ya dijo claramente que Benzú no se reabría, que había informes técnicos que desaconsejaban abrir Benzú y que Benzú no se iba a abrir, porque incluso eso se llegó a llevar a un pleno de la Asamblea y hubo cierto enfado por parte de la delegación del gobierno en ese momento por esa cuestión determinada de querer abrir Benzú otra vez, diciendo que estaban abordando temas que no eran de su competencia y que Benzú no se iba a abrir. Hubo una polémica en ese momento entre la delegación del gobierno y Caballa, y ahora aprovechando otra vez que el Pisuerga pasa por Valladolid y que se ha producido esta entrevista entre el delegado del gobierno, Nicolás Fernández Cucurul, y Caballa, pues han vuelto a insistir en la reapertura de Benzú. Igual que han vuelto a insistir en que haya un carril, que a mí no me parece mal, eso de que haya un carril para residentes, tanto para ir y para entrar en Marruecos sería bueno, pero que eso también por lo visto parece imposible con la actual, no que diga, con la actual infraestructura. ¿Cuándo tendremos la nueva infraestructura? Hombre, en teoría debe de iniciarse de alguna manera, debe de iniciarse este año la reforma, porque está presupuestado por parte del Ministerio del Interior. Ahora, tienen que, lógicamente, está el dinero, tendrán que licitar la obra, tendrá que presentarse los planes, las alegaciones, no lo de siempre. No, alegaciones no, pero sí, yo me imagino que al adjudicarse la obra, primero licitarla, presentarse la oferta, y yo creo que antes de final de año, primero del año que viene, lo vamos a ver. Y a ver en qué consiste la reforma, porque tampoco está explicado. Hombre, la reforma del paso fronterizo del Tarajal tampoco da para mucho, porque el espacio que hay es el que hay. Y contando de que se ha construido el Tarajal 2 justo pegado, aquí no es que se, como se dijo en su día, aquí no es que se puede crecer para la playa. No se puede aquí si se quiere ampliar el espacio de que haya más carriles de entrada y de salida, esto es más que tiene una fórmula, que es crecer hacia la playa. Aquí no se puede crecer ni hacia arriba ni hacia abajo, aquí hacia la playa, no hay más.
Bueno, pues seguíamos esta noticia el sábado de que se volvió a hablar de Benzuc, que obviamente, como tú dices, es desaconsejable por parte de la Administración. Y bueno, como la coletilla que dejé el año pasado la sigo utilizando este año. Seguiremos hablando de estos temas durante los días venideros, porque eso no es un tema resuelto. Nunca sabremos qué día podremos utilizarlo, o sea, porque aquí como salta el follón, cuando menos lo esperes, no hay día de la semana en que se sepa que vamos a tocarlo o no abordarlo tal día, ¿no? Oye, también había una polémica, si no me equivoco, con los mandos interinos de los bomberos, ¿no? ¿O qué es lo que pasó de aquello? No es polémica. O sea, que a ver quién ponían, cómo lo ponían. No, aquí lo cierto es que yo he hablado con gente del gobierno de la ciudad que te dicen, bueno, vamos a ver, hay mandos, cuando la policía local en el mes de noviembre cumple Ángel Gómez los 65 años y los informes técnicos no le permiten, de alguna manera, reengancharse hasta los 70, se nombra un interino, de momento, y el mes que viene, hemos publicado el otro día, le toca al jefe del Servicio de Extinción de Incendios, que ese sí tuvo la oportunidad porque en su momento, hace 5 años, por tanto estaríamos hablando del año 2011, él pidió continuar hasta los 70 y hubo un técnico que sí entendió que tenía derecho. Y claro, cuando tú encuentras un técnico que sí te da la razón en una determinada petición, el político no tiene ningún problema en firmar un decreto, ¿no? Como se firmó en su día. Y entonces Manuel Gentil, que ha hecho una gran labor en bomberos durante, no sé si son 30 años los que lleva, o más o menos el mismo tiempo que Ángel Gómez, siguió hasta los 70, pero se sabía ya. O sea, yo aquí lo que no entiendo es que esas son cosas que sí son previsibles. Vamos a ver. Que el jefe de la policía local cumpla 65 años el 9 de noviembre de 2015, se sabe. Y que el jefe del Servicio de Extinción de Incendios, en el mes de febrero, no sé qué día es su cumpleaños, cumple 70 y se tiene que ir, también se sabe. Entonces, es un proceso que quizás se podría haber iniciado un poquito antes, para tener eso solucionado justo en el momento en que pasó lo de Ángel Gómez y justo cuando va a pasar ahora lo de Manuel Gentil. Pero ¿qué ha pasado? Se ha nombrado un interino, Alfonso Vega, y en Bombero va a pasar igual. No sé quién será la persona, pero en Bombero se va a nombrar a una persona, será el segundo que esté a bordo, desconozco quién es, se hará cargo del Servicio de Extinción de Incendios de manera accidental. ¿Cuáles son las previsiones? A ver, eso no significa que la ciudad o el gobierno no haya estado hablando ya con personas para hacerse cargo, sí. Como decimos ahí, en el tema del Servicio de Extinción de Incendios se ha hablado con algún cargo que está en el Servicio de Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Málaga. No sé si es el segundo, el tercero, yo sé que alguien que estaba interesado en venir. En el tema de policía local, idem. Se ha hablado con militares, o militares que han dicho que estaban interesados en el cargo. Se ha hablado con inspectores jefes de la Policía Nacional, porque es difícil que un comisario, bueno, puede ocurrir, ¿no? También que un comisario pueda venir y esté interesado en ocupar este cargo, ¿no? Pero normalmente son inspectores jefes del cuerpo de la policía local. Pero lo cierto es que al final existen esos contactos, se dice que no va a tardar mucho, que eso puede ser antes del verano. Yo creo que al final nos iremos a después del verano y antes de septiembre, octubre esto no va a estar resuelto. Y si está resuelto, pues claro, con Alfonso Vega, por lo que uno ha escuchado, te dicen, bueno, se ha ido Ángel Gómez, que tenía su fórmula de llevar la policía local, está Alfonso Vega, que es una persona que lleva también muchos años en la policía local, que la conoce muy bien, no está viendo ningún problema, no está viendo problemas ni con sindicatos, ni de funcionamiento, porque la policía local tiene los mismos problemas que tenía con Ángel Gómez, o sea, y que ya lo decía él en la última entrevista que concedió al Faro. El único problema que en realidad más importante que tenía era de que desde el año 2011 no se había podido cubrir, por el motivo de la crisis económica, no se había podido cubrir ningún tipo de las personas que se habían ido, tanto de baja, de jubilación, y entonces tenían ahora mismo, no sé si era un déficit alrededor de, me decía Ángel Gómez en su momento, de como algo más de 30 policías locales, que ese es el desfase que tiene ahora mismo la policía local. Pero ¿qué sucede? Que ahora mismo lo que se ha anunciado por parte del equipo de gobierno y está en los presupuestos
que se aprobaron hace unos días, se van a sacar 8 plazas de policía local y me parece que son 6 de servicio de extinción de incendios. Eso no quita que se puedan ser los únicos, ¿no? Porque lo que se está pendiente, claro, se está pendiente de la oferta pública de empleo que se haga a nivel nacional para ver cuáles son las características y sobre eso enfocarlo en Ceuta. Pero claro, al ritmo que va la cosa a nivel nacional, primero que haya gobierno a nivel nacional, con lo cual, hombre, la voluntad de aquí es crear más plazas. Pero de momento lo que es seguro que van a salir son los 8 este año. Porque claro, estos 8 pues vienen ya de 5 que tienen que haber salido el año pasado, que no salieron. Claro, todavía, o sea que no es que se resuelva todavía a esta nada. altura, no, claro. Son 3 más. Ya. O sea, todavía a esta altura no sabemos cuáles fueron las razones por las cuales los 5 policías locales que tenían que haber salido el año pasado, que incluso en la entrevista con Ángel Gómez se dio en su momento en junio, van a salir antes de final de año, al final ni se convocaron las plazas, ni se han producido los exámenes, ni nada de nada. De todas formas, desde que se convoquen las plazas hasta que se produzcan los exámenes y se incorporen, hay un proceso de unos cuantos meses. Pero claro, se convoca y a lo mejor no se... Son 2 meses. Son 40 días, ¿no? Como mínimo tiene que ser 40 días. No sé exactamente, pero que al final son un tiempo claro. Que luego son las pruebas, que luego hay métodos, que luego son los que hay que corregir, que luego son las impugnaciones, que luego tienen que tomar posesión. Al final te va un periodo de 5 meses mínimo. Entonces, ¿eso se tenía que haber previsto? Sí. No se ha previsto, ya las lamentaciones no sirven para nada. Efectivamente. Lo cierto es que, hombre, lo ideal es que los puestos no estén cubiertos por, aunque sean personas que puedan llevarlo bien, lo ideal, porque hay momentos en que, sobre todo en puestos tan calientes, vamos a llamarlos así, como son el jefe del servicio de extinción de incendios y el jefe de la policía local o superintendente de la policía local, hay que tomar decisiones muchas veces en cuestiones de segundos. Y oiga, muchas veces cuando tú no tienes la plaza... dice, uff, es que claro, me mojo o no me mojo. Claro, es que eso, aunque no, profesionalmente a lo mejor no le influya, pero le puede influir. Entonces, lo normal es que eso esté cubierto ya por una persona que tenga su puesto ganado. Vamos, no es su puesto ganado, porque esos son puestos de libre designación. O sea, aquí, por eso decíamos también ahí que el presidente Viva es el que va a examinar a los candidatos. Claro. El presidente de la ciudad o alcalde es la persona... que es el jefe nato, directamente, aunque las competencias de la policía local las tiene asumidas el consejero de gobernación, la presidencia de gobernación y empleo, es el jefe nato de la policía local y de bomberos, y por tanto, de él depende el nombramiento por un puesto de libre designación, tanto del jefe de bomberos como del jefe de la policía local. Entonces, su idea, por lo visto, es que los técnicos o el consejero le prepare una terna, de alguna manera, o 2 o 3 candidatos, que él se entrevistaría con cada uno de ellos y luego tomaría la decisión, ¿no? Eso es lo que ahí ahora mismo está previsto. Hace unos meses no estaba previsto eso. No sabemos cómo puede variar todo esto. O podemos terminar la legislatura, que tampoco me extrañaría. Y estamos todavía con una persona accidental. Y estamos con accidental en los 2 sitios. Porque claro, como dicen, mientras que las cosas funcionen y no haya problemas... Pero claro, esas son las cuestiones que hay que resolver. Y un simple añadido ya es una cuestión de la policía local, y es que, eso sí, y fue una de las enmiendas que presentó precisamente el Grupo Popular a los presupuestos, es que, yo no sé si esa plaza está creada, pero sí se ha dotado presupuestariamente, que es la plaza de intendente. No olvidemos que el jefe de la policía local, el cargo máximo es superintendente, entonces es el puesto de intendente, entonces es como un segundo. Ahí eso no es por libre designación, eso es por concurso. Lo que no sé si será concurso oposición, será posición o qué tipo, si se podrán presentar solamente será un concurso interno para que se presenten solo los oficiales del cuerpo, si se abrirá para que también puedan presentarse gente de fuera. Yo solo lo conozco, lo único que sabemos es que la plaza se ha presupuestado, tiene consignación presupuestaria dentro de los presupuestos de este año, y que ya que convoquen la plaza igual que la plaza de policía local. Bueno, pues si les parece, cuando nos queda un poco más de un cuarto de hora para terminar este primer programa, vamos a sí darle un dato seguro, un dato que ya es fidedigno. No sabemos cuánto tiempo va a durar, y me refiero a nuestros 3 nuevos parlamentarios que ya tomaron su acta de posesión. El señor Juan Bravo por diputado del Congreso, y para el Senado, como bien recuerdan, Guillermo Martínez y Fátima Mohamed dos Santos. Lo han tomado, Luis, y eso es seguro. De lo que hemos hablado hasta ahora, eso es la única cosa segura que tenemos. Yo la otra noche tenía oportunidad de estar charlando un rato con Juan Bravo, he charlado esta mañana
pero con Guillermo Martínez tuve la oportunidad de charlar en la calle 5 minutos y le decía, digo, vaya batito los récords, vaya a ser los parlamentarios más rápidos de la historia de la democracia, ¿no? Pero bueno, es que como aquí todo esto cambia cada 24 horas, pues claro, aquí todo el sábado, aquí todo estaba previsto para que la salida de Rajoy, de investidura de Rajoy, no iba a salir. Lo de Pedro Sánchez tampoco tenía muchos visos, con lo cual no íbamos a unas elecciones generales nuevamente en el mes de mayo. Pero claro, con todo esto de Cataluña, con esta rapidez del gobierno catalán, del cambio, aunque ayer salió el presidente Rajoy y comentó que dentro de las competencias que puede tener un gobierno en funciones, por temas de interés general, por temas de urgencia, pueden actuar perfectamente y más si cuentan con el respaldo que cuentan del PSOE y de Ciudadanos, estamos hablando de 250 y tantos diputados, pero es lo que hablábamos antes del interino. Del interino. Igual lo que hablábamos del interino, es que no es lo mismo que haya un interino que haya alguien que está ya bendecido. Efectivamente. Bueno, pues esto es lo mismo, solo que con problemas más gordos, ¿no? Bueno, ellos por lo menos han cogido sus actas. Ahora, claro, ¿cuánto tiempo? Claro, ese es el problema, porque puede ocurrir al final que pueda haber un acuerdo a nivel nacional de un gobierno en minoría del PP, con un apoyo del PSOE por 2 años, para una serie de reformas institucionales y que dentro de 2 años pudiéramos tener otra vez elecciones anticipadas. Bueno, aún así también serían los parlamentarios más rápidos de la democracia. Porque aquí, que yo recuerde, bueno, no, la legislatura que menos duró fue la constituyente, que fue la del 15 de julio de 1977, bueno, pero bueno, esa fue constituyente y duró 1 año y medio. Pero a partir del 79, la que menos duró fue la del año 93, que en el 96 teníamos elección otra vez, que no sé si duraron 2 años y medio, pero estas si son 2 años serían también la más rápida de democracia, ¿no? Entonces... ¿Y ellos qué decían? ¿Te comentaban? No, claro que no. Ahora mismo ellos han recogido su acta, como hemos publicado el día 28, el Día de los Inocentes, la recogieron Guillermo Martínez y Fátima Mohamed dos Santos en Madrid, y el día 30 la recogió Juan Bravo. Hoy me comentaba Juan Bravo que tiene nuevamente una cita, los senadores están citados mañana por la tarde o mañana por la mañana en el Senado, que es la reunión típica para decir, bueno, el miércoles es la apertura, es lógico que el Grupo Parlamentario Popular se reúna y establecer cuáles van a ser las líneas de actuación. Se hablará del tema político a nivel general, pero sobre todo decir, bueno, este es el candidato que va a tener el Partido Popular, que allí no tienen problema, en el Senado no tienen problema, que incluso tú se habla ahora de Javier Arena, ¿no?, para presidir el Senado, no sé si es la verdad o es la mentira. Lo hemos publicado también el otro día, es lo que se rumorea hoy día en los confidenciales en Madrid. Y estos son las personas que vamos a llevar a la mesa, ¿no? Claro, ahí el PP, como tiene mayoría absoluta, en el Senado poco problema tiene. Le va a decir a los partidos de la oposición, pues mire usted, esto es lo que hay, yo tengo el presidente, no sé si serán 8 o 9, yo me quedo con tanto y ofrezco 3 para ustedes y 2, eso se arregla así. El problema está en la mesa del Congreso, ¿no? En la mesa del Congreso está hablando de que Podemos con el PP, con el PSOE, la idea, y Ciudadanos también apoyaba eso, fíjate tú, de que desde su punto de vista era mejor que el presidente de la Cámara Baja fuera alguien que no fuera del partido en el gobierno, y se habla de Pachi López, por lo cual yo creo que, salvo circunstancias excepcionales, va a ser un miembro del PSOE el que va a ser el candidato, el presidente de la mesa del Congreso, y el vicepresidente primero será al final del Partido Popular. Y claro, también Juan Bravo tenían otra cita mañana ellos la tienen mañana por la tarde, están citados también mañana por la tarde, y para lo mismo, ¿no?, para hablar. Allí sí será con más dificultad, pero prácticamente para lo mismo, con lo cual ya a partir del miércoles empezaremos a ver, aunque claro, como aquí todo cambia cada 24 horas, pues no sabemos, porque ahora mismo la pelota está en el tejado vamos a decirlo así, de los partidos constitucionalistas, porque los catalanes, los partidos independentistas catalanes, en 24 horas han cerrado algo, lo han hecho todo de prisa y corriendo, han convocado la sesión de investidura y ya hay un presidente. Que ves tú que hasta la presidenta del Parlamento catalán, que fue aquella que dijo viva la República Catalana, hoy sí va a ir, ha pedido cita en Zarzuela para ir a comunicar al rey quién es, claro, porque es la fórmula, ¿no? Eso sí lo van a hacer. Entonces van a comunicar y el rey tendrá que nombrar a Carles Puigdemont como nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña. Entonces, a partir de ahí, claro, ellos van a intentar correr lo máximo posible mientras que en Madrid estén como están. Y van a forzar la máquina a tope. Van a echar carbón a la locomotora. Efectivamente, y van a correr estamos hablando con un 19 a todo lo que puedan. Y tendrán que tener una respuesta desde este lado. Hombre, que la respuesta se puede dar en un gobierno en funciones, pero lo que hablábamos antes con la policía local y los bomberos, que no es lo mismo estar en interino
que tener la plaza fija, ¿no? Es lo mismo. Efectivamente, no es lo efectivamente, mismo. no es lo mismo. Bueno, Luis, nos queda poquito, pero quería hacer un apunte sobre nuestra 2-3 de hoy, donde se habla de que los comerciantes y el hotelero van a seguir sosteniendo nuestra economía aquí en Ceuta. ¿A ti te parece...? Vaya novedad. Exacto. Aparte de esa novedad, ¿a ti te parece que sean ellos los que sostengan y resulta que después, por la contrapartida, tenemos a estos visitantes marroquíes que vienen y encuentran Ceuta cerrada? ¿Seguimos con el mismo problema? Porque yo no sé si los datos... Hombre, los datos son datos. Son datos, no inventamos nada. Yo sigo diciendo, pero que el comercio de Ceuta y la hostelería sean lo que sean el sostén de la economía de esta ciudad, el sostén de la economía de esta ciudad es el empleo público. Para mí... Para ti, por eso. Claro, es que no, vamos a ver, si tú miras, vámonos al empleo público, cuando hablamos de empleo público hablamos de administraciones públicas. ¿Cuántas personas están trabajando en la administración autonómica, sea funcionario, personal laboral o las sociedades? ¿Cuántas personas están trabajando en la Administración General del Estado, civiles? ¿Y cuántos están trabajando en la Administración General del Estado, sector militar? Si sumamos todo eso, seguramente nos dará un número de personas mayor que el que pueda emplear el comercio y el hotelero. Claro. Otra cosa que en la actividad privada, que sería más correcto, el comercio y la hostelería sean los sostenes de la economía en el sector privado. Pero en la economía de Ceuta global, el peso que sigue teniendo el sector público es importantísimo. Es importantísimo. Por eso decía muchas veces, y esa era una de las ideas de la administración pública, era intentar de alguna manera que el peso de la administración pública fuera decreciendo en la economía de Ceuta para que aumentara el efecto del sector de la economía privada, que eso significaría creación de mayores puestos de trabajo, ¿no? Pero el sostén de la economía de Ceuta hoy por hoy siguen siendo las administraciones públicas, llámese autonómica, llámese Administración General del Estado en sus dos ramas, civil y militar. Pero el sostén de la economía de Ceuta siguen siendo las administraciones públicas y con un tanto por ciento de goleada en relación al sector privado. Lo que pasa es que seguimos diciendo que... Hombre, claro, que Ceuta no tiene industria, entonces tenemos que seguir enfocándonos en el comercio y la hostelería. Entonces, mientras que el precio del billete del barco sea el que es, y mientras que se va pensando si hay una cuarta naviera, si no hay una cuarta naviera, si la tercera, si el helicóptero, bueno, pero el helicóptero tampoco va a traer un gran número de... En todo caso, el helicóptero siempre es para diversificar y que no nos centremos solamente en el tema del transporte marítimo. Pero mientras que se siguen pensando los grandes sesudos expertos en cómo solucionar el tema del tráfico marítimo, lo cierto es que nuestra entrada principal de turistas, aparte del propio comercio endogámico nuestro, el propio comercio interno, porque claro, los ceutíes también gastamos dentro de Ceuta, aunque haya mucho que también nos podemos ir en un momento determinado fuera y se puede comprar fuera, ¿no? Pero el propio comercio interior y sobre todo lo único que nos viene de fuera es lo que nos viene de Marruecos, eso es lo que hay que potenciar, porque claro, los otros... Y claro, para potenciar el de Marruecos, lo que hay que procurar es que no haya en las fronteras, que al final terminamos hablando siempre de los mismos temas. Que no haya en las fronteras los problemas que tiene. Porque si ya de por sí no tenemos una frontera que se ha quedado anquilosada y del siglo XIX, por no decir del XX, porque ya estamos en el XXI... ¡Qué bueno eres! Que lo cierto es que si encima, con las dificultades que tiene de por sí la propia infraestructura aduanera, tenemos los problemas que tenemos alrededor. Ahora se han sacado de la manga eso de en momentos determinados vamos a intentar cerrar el paso. Claro. Y sí, bueno, pero de esta forma luego al final siempre encontramos algo. Porque tú fíjate hoy es fiesta en Marruecos. Sí. Y ayer domingo estaban cerrados los Estamos cerrados, por eso lo te digo. Salvo como yo digo, salvo lo de la línea izquierda de Muelle Cañonero Dato, que eso abren todos los domingos, lo demás todo cerrado. Que por cierto, yo ayer estuve pasando por ahí y la verdad es que da una vida tener todos esos comercios abiertos. No entiendo porque, no sé, viendo... Pero es que luego se habla, es que necesitamos que vengan, y cuando vienen
resulta que cerramos el comercio el domingo, pues precisamente por eso te estaba diciendo, que es un contrasentido. Pero bueno, digamos que más o menos los problemas que dejamos en el 2015 nos los estamos trayendo en 2016. Obviamente no tenemos la varita mágica, Luis, ¿te parece? Y lo seguiremos teniendo, ¿no? Y lo de 1995, si tú te vas y te tiras, al final son lo mismo. Bueno, lo que sí seguimos haciendo lo mismo, Luis, es dando nuestras luces y nuestras oscuridades. Eso es lo peor de muchas veces encontrar algo, ¿eh? Eso es un poco problemático poderlos dar. Pero si te parece, antes de esto yo quiero terminar. No sé si en realización me podéis mandar lo que os he pedido antes de esa pieza. Venga, pues ponla, por favor, porque quiero terminar este programa con esta cosa solidaria y con esta iniciativa solidaria a pro del cáncer. Adentro cuando queráis. La pérdida de cabello que conllevan algunos tratamientos oncológicos supone para determinados pacientes con cáncer una pérdida de confianza. Para superar esa pérdida de autoestima hay una peluquería en Parques de Ceuta que se ha adherido a la campaña Corte Solidario y la encargada aquí en la peluquería nos va a contar en qué consiste. ¿Noelia? Sí, soy yo. Hola. Somos de Faro TV, venimos a que nos expliquen qué consiste pues, la iniciativa Corte Solidario. Pues es un corte que se hace quien quiera colaborar por la causa, cortándose mechones, lo que es una coleta de unos 20 centímetros como mínimo, para ser donados a dos asociaciones, que una es Pulsera Rosa y otra es Mechones Solidarios. Y bueno, con estas coletas que yo envío cuando tengo una cantidad buena, con una asociación colaboro en Málaga y con la otra asociación en Sevilla. Las envío a los distintos sitios y con ellas realizan pelucas para personas que están enfermitas de cáncer y bueno, que están con esta situación, con esta enfermedad. Hace poquito, ahora en diciembre, he mandado 9 a Sevilla porque ellos piden un centimetraje un poquito más grande, de 35 centímetros, y han sido 9. Y a Málaga he mandado 25. Pues nada, cuéntame el testimonio de alguna de las personas que han venido aquí a donar su pelo. Pues mira, estas dos en concreto son de una madre y una hija. La madre vino primero a cortarse el pelo y lo donó gratuitamente aquí a estas asociaciones. Es una coleta de unos 27 centímetros de largo. Bueno, pues he querido empezar este primer programa con esta nota solidaria, que creo que es, Luis, un buen pie y le podemos dar también la luz, yo creo ¿no? que la luz se le puede dar perfectamente a esta. Porque fíjate tú, esto es una de las cuestiones que yo también había planteado cuando hace 2 o 3 meses salieron reportajes. Hubo un día determinado que todas las peluquerías de España estaban haciendo este tema de tijeras solidarias contra el cáncer y decía, bueno, y en Ceuta nadie. Fíjate por dónde ha salido ahora una peluquería en Parque Ceuta que está haciendo esto de tu pelo vale un tesoro. Pues yo creo que hay que está luz, más ¿no? que merecido el tema de la luz. La primera luz de este año para esta peluquería y para esta persona, ¿no? Oye, ¿y te parece que demos la oscuridad a los temas negros que vayan a venir de aquí en el 2016? Porque que no vendrán, sé hoy quedaría, que vendrán y muchos. Bueno, pues vamos a dejarlo ahí, ¿no? Lo vamos a dejar ahí. En general, ¿no? ¿Te parece? Pues sí, bueno, pues Luis, gracias por estar conmigo en este primer programa y nos seguiremos viendo en los días venideros. De acuerdo. Gracias. Señores, este es el tiempo que nos da las pautas del directo, que nos mandan a ir a escuchar las informaciones nacionales internacionales. Luego saben que sigue la mañana y tenemos el gallinero, el primer gallinero del año, con Montserrat Taboada y sus gallinas. Yo hasta aquí me quedo, les deseo que pasen un feliz lunes 11 de enero y obviamente sepan que mañana más de lo mismo, a la nueva hora, a partir de las 12:15 de la mañana nos tienen aquí, siempre cuantas veces quieran y las veces que quieran. Muchísimas gracias, adiós. Gran Casino de Ceuta les ha ofrecido La Voz del Faro.